Bien, le damos la bienvenida al canciller de la República, el compañero Denis Moncada Colindre. Y si me permite, canciller, muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días, Alberto. Cordial saludo, como siempre, y también a la audiencia. Un fraterno saludo en este día especial del 127 aniversario del nacimiento de Sandino. Sí, permítame, general, compartir con usted y con el pueblo de Nicaragua este breve saludo de la compañera Blanca Segovia Sandino Arauz, la hija de nuestro general de hombres y mujeres libres, que envía un saludo. A ver, muchachos, si vamos con el saludo de la compañera Blanca Segovia, ¿verdad? Blanca Segovia, la hija del general, debemos decir que y ella habla que justamente se crió, ya saben, ¿verdad? Su mamá murió en el parto y después el general Sandino continuó la lucha, fue asesinado, ya sabemos, ¿verdad? En 1934. Veamos el saludo que envía. Queremos expresarle todo el respeto y todo el amor y darle el abrazo de parte de nuestro presidente, el comandante Daniel, de nuestra vicepresidenta, la compañera Rosario Murillo, y de parte de todo el pueblo de Nicaragua. Le entregamos estas flores en estos días sagrados para todos nosotros, de parte del presidente comandante Daniel, de la compañera Rosario y de todo el pueblo de Nicaragua. ¿Cómo se siente usted en estos días sagrados para todo el pueblo nicaragüense? Bueno, de salud bastante bien dentro de lo que cabe, ¿verdad? Porque ya a mi edad ya es difícil sentirse bien. Y por los recuerdos y por el día que se trata hoy de mi papá, pues estos días más bien para mí son impresionantes, me impresionan, porque vienen recuerdos pasados y no crean, no es triste, la vida mía no ha sido muy linda, sin padre, sin madre, y habiendo tenido ellos la oportunidad y la dicha de haberme hecho muy feliz, no pudieron. Entonces más bien me impresionan mucho estos días. Pero hay que conformarse con lo que Dios dispone. ¿Qué mensaje, qué saludo le puede dar al pueblo de Nicaragua de cara a este 18 de mayo? Bueno, para mí, no solamente estas fechas son las que me hacen sentir para mi pueblo mucho cariño, porque yo he sabido lo que es estar lejos de su patria uno y recordarla. Por eso es que yo quiero tanto a Nicaragua, porque he sufrido tanto. Yo he estado en un país hermano, muy bueno, muy amigo, y que les agradezco mucho, pero me hacía tanta falta mi pueblito. Así es que no sé ni qué decirte. Los sentimientos son tan profundos que no se pueden expresar. Para Daniel y la Chayito, mi cariño con toda su familita, los quiero muchísimo. Mi pueblo, pues ya saben que todo mi corazón, mis sentimientos son para Nicaragua. Un saludo para todos, que Dios nos bendiga. Muchas gracias. Y reiterarle nuevamente el cariño, el respeto y todo el amor que le tenemos todos nosotros, el comandante, la compañera, todos nosotros, todo el pueblo de Nicaragua, a usted. Oye. Gracias. Mire, mamá, qué belleza lo que me traen por acá. Está sí, en la imagen de la compañera. A veces la reconocen. Sí, los sertanos, no vienen sertanos, está lindísimo. El día también Ah,
Ay, qué bella la Virgen de Fátima. Ay, qué preciosura, ¿no? Voy a tener que tener un altar de tantas imágenes bellas que tengo. Y le envía también la parte de la compañera. Ay, ya no sé ni qué decir. Está lindísimo. Y le enseño también las flores. Qué preciosa. Son lindas. Lindísima, lindísima. Ay, qué dicha tan grande. Y reiterarle que para nosotros es un honor, un orgullo, un privilegio poder saludarle hoy. Gracias. Para Daniel, la Chayito y su familita, un abrazo, todo mi cariño. Y para Nicaragua, ¿qué puedo decirte? Si es lo más grande que tengo. Si Nicaragua para mí, yo lo he llorado en tierra ajena. No hay dos en el mundo para mí. Para todos los nicaragüenses, mis hermanos, para todos un saludo. Los quiero muchísimo. Bien, esa fue la entrevista que le hicieron a Daniel Edmundo Ortega Murillo, a la hija de Sandino, a doña Blanquita, a quien le mandamos un saludo muy respetuoso esta mañana. Y volvemos al canciller, bienvenido, canciller Denis Moncada Colindre. Yo lo decía, ¿no? Es que el Colindre, uno de los hombres de Sandino, era su familiar directo. Canciller, déjeme preguntarle y comenzar por ahí. Sí, Alberto, te digo que era el papá de mi mamá, era mi abuelo materno, el general Juan Gregorio Colindre. Pero permitirme ahorita. Claro. Uno, saludar de la forma más fraterna, cordial, cariñosa, ¿verdad? Con mucho respeto, a Blanquita Sandino Arauz, a Walter, a todos los hijos de Blanquita, los nietos, bisnietos, en fin, con la dignidad que ellos tienen de ser descendientes del patriota que es orgullo de todos los nicaragüenses. En primer lugar, eso, saludar a la familia del general Sandino y también saludar a la población de Niquinoomo, porque si bien estamos claros que es difícil tener en una misma comunidad un 100% de criterios y de pensamientos con relación a Sandino, pero bueno, muchos ciudadanos, aunque no sean sandinistas, respetan y admiran a Sandino. Y saludemos a la población de Niquinoomo, que es el pueblo de Masaya, donde nació precisamente hace 127 años el general Sandino. Y saludemos también a la Segovia, a los pobladores de la Segovia, ¿no? La geografía histórica donde el general Sandino desarrolló su lucha heroica, patriótica, digna. Digamos, las Segovias, Jinotega, Nueva Segovia, Estelí, Matagalpa, Madrid. Y ese precisamente es el territorio donde Sandino, San Rafael del Norte, en fin, todos los poblados de la parte del norte donde Sandino realiza y desarrolla, digamos, su combate de dignidad contra la marinería norteamericana. Y qué bien, y saludemos a toda la población. Y ya que estamos haciendo referencia a ello, Alberto, hace poco el Ministerio de Transporte e Infraestructura, el gobierno de Nicaragua, el pueblo nicaragüense inauguró el puente de Huihuilí. Y entonces hay que hacer referencia a eso en este momento porque realmente es histórico, ¿no? El puente está uniendo el Huihuilí de Jinotega, el Huihuilí de Nueva Segovia, está uniendo la geografía de Nicaragua, une Nicaragua del centro, del Pacífico, del Caribe, ¿verdad?, con la parte norte del país. Está uniendo realmente a Sandino, la historia de Sandino, la realidad política, económica y social, los progresos y los avances que con el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional que dirige el comandante Daniel y la compañera Rosario, estamos impulsando, digamos, en todo el país. Entonces, esa geografía de las Segovias, que Somoza, precisamente después de asesinar a Sandino, ¿verdad?, hizo una racia en Huihuilí, ¿verdad? Porque tenemos el Huihuilí, precisamente el puente, el río Coco, el Chipote enfrente, casi hablando, está cerca, ¿no? Y Murra, Quilalí, Huihuilí, Jalapa,
Susucayán, San Fernando, Santa Clara, la geografía, Ocotal, ¿sí? El primero de los combates de la Fuerza Aérea de los Marines contra Sandino, contra el pueblo nicaragüense. Entonces, saludemos también, creo que es un momento adecuado y oportuno en el 127 aniversario del nacimiento de Sandino, ¿verdad? Que es nuestro gran héroe nacional. Claro que sí, de acuerdo con todo lo que he expresado en general, bueno, general en retiro, ¿verdad? Ahora que escuchaba a Sandino Asturias, pensaba también usted que estaba aquí en el estudio, y bueno, él también tomó la estafeta y continuó la lucha, y a usted le tocó también, ¿verdad?, después de su abuelo, el luchador, ¿verdad?, a la par de Sandino, el general Juan Gregorio Colindres, también a usted le tocó, ¿verdad?, luego engrosar las filas del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Pero hablemos de esa historia, canciller, si estamos en lo oportuno, ¿verdad?, ahora, de ese legado familiar que tiene. No, un orgullo. Creo que para todos los sandinistas es un orgullo realmente continuar la lucha del general Sandino, y para mí y para mi familia pues también es mucho orgullo, es ese orgullo patriótico, digamos, no es un orgullo de otra manera, sino patriótico, claro. voluntario, de descender, digamos, ¿no?, de ser nieto de uno de los generales, del general Sandino, que conformó el Estado Mayor de la Soberanía Nacional. ¿Sí? Entonces, nació en Murra. Es interesante porque realmente hay dos hermanos, lo que pasa es que no se conoce mucho, ¿verdad? Pedro Antonio Blandón, eso Walter debe tener más el detalle. Ajá. Entonces, hay dos hermanos que son hermanos de madre, Juan Gregorio Colindres y Pedro Antonio Blandón, y los dos son generales de Sandino, ¿sí? Lo que pasa es que más se menciona al general Juan Gregorio Colindres por sus acciones, digamos, conjuntas que hacía con el general Pablo Manzor, digamos, con el general, con los generales de Sandino, con el general Ramón Raudales, con quien tenía muchas, eran hermanos. Y ese concepto de hermano realmente es importantísimo, digamos, ¿no?, para el sandinismo, para el Frente Sandinista, porque eran combatientes, digamos, ¿no?, que se enfrentaban cotidianamente con los invasores norteamericanos, con la agresión norteamericana. Entonces, gran realmente orgullo, ¿no?, gran satisfacción. Y eso a nosotros nos impulsó a continuar precisamente la lucha desde la casa, pues, ¿no? Y de pequeños se contaban las historias familiares. Es decir, mi mamá era muy orgullosa de su papá, ¿no? Claro. Del general Juan Gregorio Colindres y de los generales del EDCN que en esa época se encontraban en Murra, en Jícaro, en las montañas. En esa época las montañas de la Segovia eran realmente muy verdes, muy boscosas, muy semivírgenes, ¿no? Pero ellos se encontraban en los lugares poblados, digamos, ¿no? O en los lugares ocultos de la montaña, ¿no? Entonces había mucha comunicación, mucha relación, ¿sí?, entre ellos. Y en mi casa, por ejemplo, yo realmente soy sandinista desde que soy niño, digamos, ¿no? Claro. Porque eso me enseñaron en mi casa, digamos, mi mamá, digamos, ¿no? Mi papá realmente, después, tanta historia, pero que creo que es muy difícil, después se da el movimiento del general Raudales. Correcto. Es decir, hay un fenómeno ahí que es interesante. Los generales de Sandino van muriendo en combate, 10, 15 años después de la muerte de Sandino. Recuerdo ahorita, el general Juan Gregorio Colindres muere en un combate. Es un oficial de la Guardia Nacional, ¿verdad?, que jefea una escuadra por Murra precisamente. Han quedado los grupos guerrilleros que se mueven entre Honduras y Nicaragua. Entre ellos está el general Juan Gregorio Colindres. Y un oficial Peterson de apellido Peterson, que comanda una unidad, embosca mientras ellos se mueven de Murra, La Paz, el lugar de La Paz, ya buscando la frontera con Honduras, y ahí cae en combate mi abuelo, el general Colindres, en 1948. Muchos combates se escriben en Gregorio Seltzer, precisamente, claro. ¿No? En los libros de Sandino hacen referencia a la actividad del general Colindres y todos los generales del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, ¿sí? El coronel Santos López, en fin, ¿no?, que es el eslabón. Realmente es un eslabón importantísimo en toda la que era el más joven. La consecución. Sí. Uno de los más jóvenes, ¿no? Era de los más jóvenes. Era de los más jóvenes. Pero
también estaba en el coro de ángeles, ¿sí? Santiago Dietrich. Y mira cómo es la vida. Santiago Dietrich es casado con una tía de mi mamá que vive en Tegucigalpa. Santiago Dietrich, yo lo conocí ya anciano, Santiago Dietrich, una vez que pasé por Tegucigalpa, que estaba por ahí siendo yo un chavalo, por supuesto, ¿no? Ya Santiago estaba anciano. Y era casado con una tía de apellido Barahona, Mélida Barahona se llamaba, ¿no? ¿Verdad? Que era tía de mi mamá. Eso te da una idea de la familiaridad y de la cercanía de toda aquella guerrilla del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional y los generales que conformaban precisamente el Estado Mayor, ¿sí? Entonces ahí las canciones y Cabrerita y tocaban la guitarra. Mi mamá tocaba guitarra, así, digamos, no heredamos esa parte de la cultura porque no hubo tiempo, digamos, ¿no? Y entonaba las canciones de la guerrilla del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Ahora, canciller, la vida, la historia le ha colocado en una de las posiciones, una de las posiciones de mayor responsabilidad en el equipo que defiende, ¿verdad?, junto al comandante Daniel, la compañera Rosario, la soberanía, el derecho a la autodeterminación, y usted está en ese equipo, ¿verdad?, en la primera línea. Le tocó esa responsabilidad que no es ni más ni menos que el pensamiento vivo de Sandino. A usted le ha tocado junto a la jefatura, ¿no? Sí, pero yo creo que es importante también, Alberto, estar claro de una cosa, que los sandinistas realmente, toda misión, desde la más sencilla hasta la más compleja, tiene el mismo nivel de importancia. Sí. No estoy demeritando, claro, no estoy demeritando otras acciones. Solo te quería decir esto porque realmente, es decir, a veces hay confusión. Pareciera como que los sandinistas estamos caminando en función de posiciones o de cargos. No. Para nosotros el centro, la ruta de esto es tener una patria libre, ¿verdad? Y caminar hacia los objetivos estratégicos precisamente por los cuales luchó Sandino, de patria libre, de dignidad, de soberanía, y con el gobierno de reconciliación y unidad nacional, realmente el progreso y el avance, superar la pobreza, liberarnos, ¿no?, el pueblo nicaragüense de esas cadenas que son múltiples, desde las militares, políticas agresivas, de medidas unilaterales, de salvajismo de los imperios, digamos, ¿no?, hasta liberarnos de la pobreza y tener los recursos, digamos, ¿no?, y las condiciones de vida dignas para todo ciudadano y para toda persona y para todo pueblo, ¿no? Entonces, donde sea que estemos y como estemos, hay que, como decimos, echarlas todas, ¿no? Echarlas todas. Y entonces yo creo que eso es lo importante, digamos, de todo esto. Correcto, estamos cumpliendo con las misiones de política exterior. Ahí estamos bien, digamos, ¿no? Le ha tocado llevar la voz, sí. Siempre atentos, digamos, ¿no?, precisamente a los análisis, a la reflexión, a las orientaciones de la Presidencia de la República, del comandante Daniel, ¿verdad?, que dirige la política exterior. Entonces, y que tiene una gran capacidad de análisis, de reflexión y de previsión, y de diseño y de acciones acertadas, adecuadas, oportunas, digamos, en lo que es la política exterior. Difícilmente hay en América Latina y el Caribe un mandatario que tenga la experiencia y la capacidad del comandante Daniel para dirigir un Estado, una visión de estadista, y en política exterior, digamos, es importantísima. Y hablando de eso, Alberto, permitime, porque estaba Sandino, estaba Sandino, el compañero guatemalteco, Asturias, ¿no? Y bueno, ¿cómo reconocemos y respetamos, verdad, la labor del premio Nobel, digamos, en su labor literaria también, y Guatemala? Y hacer referencia que precisamente hablando de Guatemala, en la lucha de Sandino hubo presencia de una actividad del internacionalismo de América Latina y el Caribe. Recordemos que estaba Farabundo Martí, El Salvador, por ejemplo, ¿no?, importantísimo. Esteban Pavletich, ¿sí?, Gregorio Gilbert de República Dominicana, Carlos Aponte de Venezuela, y de Guatemala estaba precisamente presente el general José María Girón Ruano, general formado en la Academia de Guatemala. Era un general académico realmente, y se integró con Sandino y luchó con Sandino denodadamente y estoicamente.
un héroe como todos los héroes realmente del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Y por eso es que recordaba ahorita que Sandino Asturias estaba conversando al general Girón Ruano, que realmente es de grato recuerdo también para en la historia de nuestro país, en la lucha contra la intervención norteamericana. La vigencia de Sandino en la actualidad, general, en estos momentos, digamos que nuestro país sufre agresiones, se disfrazan de sanciones, donde se quiere imponer como verdad la mentira, con un discurso, digamos, amañado, con una campaña mediática feroz en contra del buen gobierno, donde han actuado, digamos, como orquesta sinfónica, los grandes medios, recursos en dinero, esos organismos disfrazados de promoción de democracia, que ya sabemos que son interventores. Sandino, ¿dónde está en todo eso? Sandino está en toda la geografía física, espiritual, moral, política, ideológica de Nicaragua. Porque precisamente cuando lo asesinaron los gringos, pensaron que iban a terminar con la existencia, con la vida, con la imagen, con el ejemplo de Sandino. Y es todo al revés. Por eso es que Nicaragua es la tumba de Sandino. Pero no es la tumba, es el espacio donde Sandino, precisamente, y a propósito del momento, de la vitalidad, de la existencia de Sandino, es el espacio donde Sandino vive. Y todos los nicaragüenses vivimos, nos inspiramos, digamos, ¿no? Y seguimos precisamente el ejemplo de Sandino. Por eso es que el pueblo nicaragüense cada día fortalece más su capacidad de lucha, su capacidad de decisión, su capacidad de comprensión de la realidad que le conviene y de la que no le conviene. Independientemente de la guerra psicológica, de la guerra propagandística negativa, digamos, de pretender deslegitimar un buen gobierno como el nuestro, el pueblo nicaragüense, la gran mayoría, fortalece su conciencia, su convicción y contrasta precisamente entre un buen gobierno como el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el gobierno que dirige el comandante Daniel, el gobierno que dirige la compañera Rosario, el gobierno que dirige el pueblo nicaragüense, el pueblo presidente. Entonces, hemos ido formando una muralla de contención de la agresión externa en todos los campos, mediático, político, económico, ideológico, sanciones por aquí, sanciones por allá, pero lo detenemos con espíritu, con moral, y eso precisamente con convicción. Eso precisamente es el espíritu de Sandino, ¿no? Entonces Sandino está presente en Nicaragua desde que comenzó su lucha hasta hoy, mañana y durante mucho tiempo. Sandino será realmente esa luz que nos ilumina en la lucha en todos los frentes, en todas las formas, independientemente de los niveles de agresión que desarrolla el imperialismo norteamericano o las potencias o imperialismos de Europa, o la unión de la OTAN agrediendo a otros países como a Rusia, ¿verdad? Entonces, Nicaragua realmente fortalece su convicción, su conciencia, su capacidad de decisión para continuar construyendo nuestro país, ¿sí? El gobierno que nuestro pueblo realmente considera que es el que va avanzando, caminando y resolviendo, digamos, la situación en Nicaragua. La dignidad, la soberanía, todos esos principios, conceptos fueron rescatados de nuevo en el 2007, ¿no? Porque tuvimos una época oscura en la que el amo exigía la inclinación. No hagamos ese paréntesis, Alberto. Te voy a decir por qué. Es decir, si lo pones desde el punto de vista de gobierno, probablemente sí. Ah, claro. Pero si lo pones desde el sandinismo ya es otra cosa. Tenemos al pueblo. Claro. Tenemos al pueblo, digamos, ¿no? No, yo hablaba de gobierno. Esos gobiernos eran sumisos, ¿verdad? No, por eso es bueno aclararlo. Claro. Porque realmente hay una continuidad espiritual, política, ideológica, digamos, anímica, ¿no? De luchadores, el pueblo nicaragüense, que no pierde continuidad,
¿sí? Desde ese punto de vista, sí, correcto. Sí, ¿no? Es importante eso. Claro, desde el punto de vista del gobierno estamos claros que con el neoliberalismo vino y volvieron hacia atrás precisamente a retroceder, a desconocer, digamos, ¿no? A arrebatar Con una política exterior, con una política exterior sumisa. Sí. Precisamente que habíamos logrado en la primera fase del gobierno sandinista. Pero desde el punto de vista del espíritu, de la moral, de la convicción, el pueblo nicaragüense, los amplios sectores, continuamos, digamos, con el ideario de Sandino, con el espíritu de Sandino, siempre adelante. Y ahora de nuevo como una política de Estado, sí. Claro. Acumulamos la experiencia, aprendemos de las lecciones que se aprenden en el camino, en la marcha, porque nadie es ángel ni nadie es impecable, pues no es un mundo de ángeles estos ni de querubines, no, somos seres humanos, pues no, ¿verdad? Seres humanos sujetos a caminar, a avanzar, a cometer algún error, a corregirlo, que es la importancia que tiene el sandinismo, capaz de ver sus errores, sus dificultades, corregirlas y seguir adelante, ¿no? Por eso es que Sandino está presente en todo el pueblo de Nicaragua. Y recordemos lo que Sandino decía precisamente en el manifiesto de San Albino en Nueva Segovia, allá en julio de 1927. El Sandino se decía quién era él, y eso es interesante porque tiene que ver con lo que estamos conversando y con lo que vos estás planteando, ¿no? Decía Sandino, mi mayor honra es surgir del seno de los oprimidos, que son el alma y nervio de la raza. Y decía, no descansaré hasta romper las cadenas de la opresión, ¿verdad?, en Nicaragua. Entonces, es decir, Sandino, tenemos de Sandino, Alberto, realmente una definición, una autodefinición de ser un hombre proletario, de ser un obrero, de ser un campesino, de ser un hombre que trabaja en los diferentes lugares, ya sea en mecánica, ya sea en agricultura, ya sea en cultivos, ¿no? Se vincula en México y eso fue un elemento muy importante en la parte realmente política. La Revolución Mexicana, digamos, está en su efervescencia, está en esa etapa, digamos, el sindicalismo, la lucha sindical fuerte, ¿no? ¿Verdad? También está todos los movimientos sociales, políticos, ¿no? Inclusive metafísicos, digamos, ¿no? Y hay mucha efervescencia y Sandino se nutre también precisamente de toda esa realidad político-económica, espiritual y le da insumos y elementos para analizar y, ¿verdad?, retornar a Nicaragua para iniciar la lucha por la liberación de Nicaragua, la lucha por la dignidad nacional, la lucha por la independencia y la soberanía de nuestro país y contra la marinería norteamericana que nos invade, nos oprime realmente y pisotea la dignidad de Nicaragua. Por eso es que ese ejemplo extraordinario de Sandino al vencer a la marinería norteamericana, nosotros muy recientemente, digamos, ¿no? Expulsamos a esa marinería política, diplomática, ¿verdad?, de la OEA y le dijimos fuera de aquí. Así es. Yo le agradezco, general, canciller, general del Retiro. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos a irnos una pausa en este programa especial y regresaremos con una entrevista que realizáramos ayer en horas de la tarde a Daniel Kovalik. Él enseña Derechos Humanos Internacionales en la Universidad de Pittsburgh. Además es autor de varios libros, un hombre siempre amigo de Nicaragua, estudioso de Sandino, y nos habla de esta figura de nuestro héroe nacional que trasciende las fronteras. Vamos a ir a la pausa y regresamos con esta entrevista. Quiero advertirles que, como la grabamos ayer tarde, bueno, ya mi vestimenta cambiará, así es que les aviso, ¿verdad?, que fue pregrabada el día de ayer, no pierde vigencia porque estaba preparada para el día de hoy. Vamos a la pausa y venimos con Daniel Kovalik.